Bienvenido al estudio de Apocalipsis que estamos continuando hoy y hoy vamos a continuar otra vez con Apocalipsis capítulo 15. Antes de eso vamos a tener una oración para poder comenzar. Gracias Dios por este día, gracias por este sábado, un día bendecido por ti y que tú nos has dado porque tú nos santificas. Te pido que tú estés con nosotros, que puedas ayudarme, me puedas bendecir en lo que vamos a cubrir hoy y que esos que vayan a oír también puedan ser bendecidos por el mensaje que es y el estudio que se está haciendo en este capítulo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como estaba diciendo, nosotros terminamos el capítulo 14 el sábado pasado o el estudio pasado y ahora vamos a continuar entonces con el capítulo 15. Vamos a ponerle esto en la pantalla. Ahora, el capítulo 15, hay diferentes nombres para este capítulo. Aquí nos enseña que dice los ángeles con las 7 postreras plagas. Otros lugares nos dice que es la introducción a las siete plagas. Vamos a leer aquí, y este va a ser, yo creo, hoy en día va a ser un corto estudio, porque el capítulo no es muy largo, pero vamos también a ver, tocar los puntos con lo que ya hemos estudiado y ver la entrada y la conexión de esto con los capítulos que hemos estudiado anterior. Nos dice aquí, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vamos a recordarlo otra vez en Apocalipsis capítulo 14, ¿dónde es que fue que terminamos? En Apocalipsis 14 vimos que él empezó otra vez, esto hace un resumen bien rápido, los 144,000, y estos 144,000, vamos a ver esto también, algo parecido aquí en conexión con el capítulo 15, y esto nos ayuda bastante para ver dónde es que está situado el capítulo 15 también, que están los 144,000, que sabemos que esto va a ser ya para este tiempo. Y en este caso en particular, nosotros hablamos que esto es 10 después de la segunda venida de Jesús, donde ellos vimos que ya están en el cielo delante de Dios. Y vemos que ellos tienen en el versículo 3 un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y este cántico, nosotros vimos, creo que lo tocamos, tiene que ver que lo tocamos durante este estudio, lo conectamos con el capítulo 15. Y vamos a ver otra vez cuál cántico es este y qué es lo que habla este cántico o de qué se trata. Y nos describe en el versículo 4 cuáles son estos 144,000. Vemos que son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto también, esta contaminación de mujer, no sé si lo cubrí o lo toqué, pero para dar otro punto, si vemos aquí en el capítulo 15, este cántico nuevo, para verlo aquí, el versículo 3, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, y lo vamos a leer después. Pero vemos que este cántico, ya que estoy conectando con los 144,000, y lo vamos a repasar de nuevo otra vez, pero estoy adelantando ahora, ese cántico nos lleva para atrás el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés estuvo el evento donde cuando Israel estaba cruzando por el desierto, llegaron a donde estaban cerca los moabitas, y los moabitas, para resumir la historia, mandaron sus mujeres para que se infiltren con los hombres, y entonces por medio de las mujeres dejan al Dios verdadero y empiezan a adorar al Dios falso. Entonces, las mujeres en la Biblia sabemos que también representan iglesias, pudiéramos decir religiones, sería más acuerdo la palabra esa. Entonces, estos son 144,000 los que no se estaban contaminando con religiones falsas o iglesias falsas. Si vamos aquí a Isaías, déjame ver si lo encuentro aquí, esto lo hemos cubierto ya en los otros estudios, creo que es capítulo 4. Sí, esto lo cubrimos nosotros en los estudios de las iglesias. Por ejemplo, Isaías capítulo 4, versículo 1, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo,
Nosotros comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. So, hablamos sobre esto como que el hombre aquí es Cristo y están estas ciertas mujeres que son de diferentes iglesias, por decir, y que solamente querían tener el nombre de Jesucristo. No querían tener su ropa, que es su juicio, ni su justicia, ni su pan, que es su palabra, la verdad. No lo querían tener. Ellos querían nada más tener el nombre de Cristo y permanecer en sus doctrinas y en su enseñanza, bueno, sí, sus doctrinas y su propio espíritu, ese espíritu perdido. No es el espíritu de Cristo. Es una para atrás Apocalipsis 14. Son estos que no se contaminaron, salieron de los errores y no estaban contaminados cuando Cristo vino con las falsas doctrinas del mundo. Y ellos siguen al Cordero donde quieran que va. Y fueron redimidos y no haya mentira, etc. Versículo 6 al 12, nosotros tocamos el mensaje de los tres ángeles. Vimos que esto no regresa para atrás el tiempo, regresa para atrás el tiempo a un tiempo específico, que ya hemos hablado bastante sobre esto. El primer mensaje del ángel entró entre 1840 y el 44, hablando sobre el juicio que ha llegado. Esto tiene que ver con la purificación del santuario que se encuentra en Daniel capítulo 8. No me recuerdo el versículo en sí, pero el capítulo 8 es de los 2300 días y noches que terminaba en 1844, donde Jesús entra al lugar santísimo para empezar la obra del juicio investigatorio. Igual como nosotros vemos en el sistema del santuario, cuando el sumo sacerdote entra una vez al año al lugar santísimo y ahí se presentan todos los pecados que están adentro del santuario para purificar el santuario de todos los pecados que se estaban acumulando durante el año entero. Y cuando hace eso en la parte celestial, sería mirando y viendo, como también vemos en Daniel capítulo 7, que ya lo estudiamos, con el anciano de días, viene y los libros se abren y empiezan a juzgar ahí. El mensaje del segundo ángel, mensaje del segundo ángel no habla que Babilonia ha caído, y nosotros hablamos Babilonia de qué se compone, que lo vamos a ver otra vez cuando lleguemos a las plagas, que tiene que ver con el paganismo, eh, el sistema papado y el protestantismo que cayó. Y eso sucedió también en esa fecha, 1844, cuando los protestantes no querían aceptar el mensaje del primer ángel y todo lo que tiene que ver con eso. Y después vimos entonces el versículo 9 al 11, una advertencia de lo que iba a suceder, ¿verdad? Dice aquí que tomará del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y entonces también habla de ser atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto vamos a ver después que tiene que ver, si no estoy equivocado, que va a ser después de los 1000 años que vamos a cubrir un poco más en el futuro o en próximos estudios. Hablamos que no tiene reposo ni de día ni de noche. Esta es la descripción de estas personas. Si tenemos tiempo, porque este estudio va a ser corto, voy a hacer un bono para lo que no tiene reposo de día de noche. Lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Pero ya con ese tiempo, ya el estudio se acabó. Va a ser un bono al final, si tenemos tiempo. Y entonces también aquí nos dice el versículo 12, conectamos eso con el sábado, y el versículo 13 nos da otra vez el periodo de tiempo, cuando es que empieza, y vemos aquí que esto estaba conectado, eh, porque dice aquí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, lo conectamos nosotros con la sexta iglesia. Y entonces ya al final del versículo vemos donde está el Hijo del Hombre, que se le manda a recoger el pueblo suyo, la primera venida, no la primera, la segunda venida, pero la primera resurrección, quise decir. Y entonces también vemos aquí por segundo, que habla aquí de el gran lagar de la ira de Dios, ¿verdad? Todos esos que
que no se salvaron. Y esto, ir estudiando un poco, repasando para este próximo estudio que vamos a hacer ahora, el capítulo 15, no tiene que ver con las plagas, sino tiene que ver con la resurrección de los muertos al final y sus casos, como vamos a ver en estudios futuros, sus casos son repasados y vemos que en sí fallaron y entonces la destrucción final de ellos, pero no necesariamente las plagas. Entonces, regresando a Apocalipsis 15, todo eso para empezar aquí y reconectar un poco. Viene el cielo otra señal, otra vez grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. So, cuando Juan termina de ver la escena que nos lleva del 1840, 44 por ahí, hasta el final, que termina ya todo, hasta que los impíos, por decir ese nombre, están completamente destruidos. Regresamos entonces a Apocalipsis 15. Hay otra señal ahora que ve, otra visión que está viendo y nos regresa un poco para atrás al tiempo. Otra vez, Apocalipsis 14 nos llevó hasta la destrucción completa de los que se perdieron, pero ahora vemos otra señal y nos regresamos en el tiempo y entonces ahora lo que él ve es 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. En este versículo ya lo tiene. ¿Okay? Es muy importante porque vamos a ver ahora, igual como hemos visto en otros estudios, que echa un poquito la cronología, sigue, y después echamos un poquito para atrás para cubrir otros detalles antes de continuar. Vamos a ver, aquí estamos viendo lo mismo. Entonces, otra vez, los ángeles ya tienen las 7 plagas. Tienen las 7 plagas. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, ¿dónde es que esto? Ok, estaba asegurando que está la referencia. ¿Dónde más nosotros vemos este mar de vidrio mezclado con fuego? ¿Dónde más que nosotros podemos ver esto? Si buscamos aquí en Apocalipsis capítulo 4, se encuentra, versículo 6, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, y continúa. Vemos que este mar de vidrio semejante al cristal está delante del trono, y el trono de Dios está en el cielo. Cuando vemos aquí en Apocalipsis 15, vemos aquí qué es lo que qué es lo que Juan está mirando. Juan está mirando otra vez al cielo y ve un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre. Estos que habían alcanzado la victoria son ¿quién? Son los salvos, los santos, los que durante la historia han sido salvos. Esto es la escena después de la segunda venida de Jesús. Primero vemos aquí que hay 7 ángeles que tienen 7 plagas, listo para derramar, y a, eh, brincamos al cielo donde se ve los redimidos en el cielo alante del trono. Ahora, ¿por qué dice un mar de vidrio mezclado con fuego? Personalmente creo que el fuego, como nosotros vimos en la presentación que se hizo de de Ezequiel, esa que había en 3 partes, la parte 1 tituló bastante en Ezequiel capítulo 1. Sabemos que los ángeles están mezclados, los ángeles aparecen, no que están mezclados, aparecen como fuego, con luz y cosas así. Solante el trono, sabemos que delante del trono los ángeles van para atrás y para adelante y parecen como rayos de luces, como fuego. Tenemos todas estas descripciones que tienen con los ángeles. Y entonces también nosotros, como vimos en Apocalipsis 4 y 5, que está el trono del Padre en el medio, tenemos el Cordero, después tenemos, creo que no me recuerdo muy bien, pero lo pueden ver otra vez en Apocalipsis 4 y 5, los ancianos y las 4 bestias alrededor, y alrededor de eso están todos los ángeles. Entonces tenemos aquí más o menos
una vista parecida. Y estos que están salvos, que tienen la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Y quién tuvo la victoria sobre la bestia antes que la imagen de la bestia fuera creada? Bueno, sabemos que en el tiempo del papado, había muchos que vivieron todo ese tiempo y fueron victoriosos contra la bestia. Eso, lo que quiero decir con eso es que los que están aquí son la humanidad en sí, todos los que han sido salvados. Y su imagen, ¿verdad? La imagen tiene que ver con el tiempo de nosotros, lo que nosotros estamos a punto, que está a punto allá a venir, cuando la iglesia se le dé el poder autorativo, el poder civil, igual como la primera bestia lo tenía. La primera bestia tenía el poder civil, esto lo vamos a cubrir un poquito más cuando lleguemos al capítulo 17, y era la iglesia y el poder civil juntos. Ahora mismo, en Estados Unidos, que es la segunda bestia, el poder civil y la iglesia, el poder de la iglesia están separados. Pero cuando se unan, que esto va a ser ya pronto, yo imagino que en los próximos 1 o 2 años se van a juntar, entonces tenemos esa imagen, haciendo una imagen, pues nosotros ya tocamos bastante durante el capítulo 13 y los últimos estudios que hacemos sobre los ángeles, los mensajes de los ángeles, donde vamos a ver también que va a actuar igual como actuó la primera bestia contra los santos de Dios. Su marca, la marca de la bestia, es el domingo. La imagen de la bestia va a enforzar el domingo. Ya las leyes están si buscan el proyecto 2025, así mismo, proyecto 2025, y pongan domingo al lado y hagan una búsqueda, ustedes van a ver que estas leyes que quieren poner con el próximo presidente, que es el que va a salir, que va a ser eh, el Trump, ustedes van a ver, um, las leyes están puestas para entonces empezar a enforzar el domingo poco a poco a la nación. Y entonces la imagen tiene la marca que la imagen va a enfocar es la imagen de la primera bestia, que es el domingo, y eso es lo que la imagen, como se dice, la imagen es una copia, es un parecido a la primera bestia. El número de su nombre, ya nosotros hablamos sobre eso, el nombre tiene lo que ver con el Dios de este sistema y el número de ese Dios. Entonces, eso que alcanzaron la victoria, Juan lo ve en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. So vamos de las plagas, después de las plagas, entonces vemos a los salvos en el cielo. Vemos como que Dios está a punto de anunciar a nosotros aquí, especialmente en el capítulo 16, porque esta es una introducción aquí en el capítulo 15, lo que la destrucción, ese gran, como dice aquí, vamos a buscarlo en Daniel 12. Daniel 12. Y versículo 1, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo grande gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro. Otra vez reconectando aquí con otras partes de la Biblia, Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, vamos a ver eso ahora en el capítulo 15, el gran príncipe que está aparte de los hijos. Cuando él se levanta, entonces será tiempo de angustia, el cual nunca fue este que hubo gente hasta entonces. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando ahora en este capítulo y en el próximo. Entonces, Dios, vemos aquí, igual como lo hemos visto en Apocalipsis 6, que vamos a tocar eso también, con 7, una visión o una esperanza de lo que viene después de esta destrucción. El mejor ejemplo sería Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8, que nosotros lo estudiamos, que tiene que ver con las trompetas, vemos la serie de los sellos termina, se hizo silencio en el cielo como por media hora, vi a los 7 ángeles que estaban en el pie delante y se les dieron 7 trompetas. Entonces, los sellos terminan y ahora regresamos para atrás el tiempo de nuevo, como ya estudiamos en el capítulo 8, vemos que hay 7 ángeles con 7 trompetas y entonces, por lo que va a venir, y ya nosotros estudiamos y vimos la destrucción que vino a Roma,
primero al oeste y después el este, primero Roma pagana y después Roma papal. Y entonces vemos que Dios, aunque venía esta destrucción, estas destrucciones, estos juicios, estas trompetas siendo tocados, guerra y destrucción, vemos aquí que en versículo 3 nos dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Verdad? Esa parte, Dios nos está enseñando que nuestras oraciones, o durante este periodo, hoy en día también, pero en este periodo específico, aunque venían estas trompetas y iba a haber todo este caos que iba a suceder alrededor de los santos, que Dios todavía estaba oyendo las oraciones de su pueblo. Entonces, es un versículo de esperanza que durante el tiempo duro que iban a pasar, que iba a suceder, durante este tiempo de la trompeta, Dios todavía estaba ahí y Jesús estaba ministrando por nosotros delante de Dios. Y después, bueno, ya cuando viene el versículo 5, y el ángel tomó el incensario, cuando termina todo eso, y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo trueno y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, bueno, continúa, entonces empieza a los 7 ángeles ¿cómo se llama? A tocar y vemos todo lo que sucedió. Entonces, igual como esto fue puesto aquí como un aliento de esperanza, vemos aquí en Apocalipsis 15 la misma cosa, porque ¿qué es lo que va a venir ahora? Cuando empiezan las plagas, dice otra vez, Daniel 12 dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y vamos a ver que las plagas es una destrucción completa de todos los que no se salvan. Y eso es antes, porque recuerda, todavía vamos a estudiar los 1000 años que van a venir después, y después, al final, después de la segunda resurrección de los muertos, es que entonces viene la destrucción ya completa, cuando todos los impíos van a, como aquí lo dice en capítulo 14, donde van eh, ser arrojados y aquí estos últimos versículos. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Verdad? Y esto es ya cuando son consumidos ya una vez por siempre. Las plagas vamos a ver que son la destrucción para destruir aquí, pero después que va a haber una segunda resurrección de los muertos, sí, que es una resurrección, y entonces ahí cuando ya estudiemos esa parte, al final de todo eso, va a ser entonces cuando van a participar de la gran ira de Dios, que era aquí en el versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si vemos aquí, esto es atormento con fuego y azufre, no con las plagas que vamos a estudiar. Eso ya estoy viene siendo ya la segunda resurrección. Vemos otra vez, vimos capítulo 15, regresando al 15, que estos son los que vencieron, tuvieron victoria, el número de su nombre, pie sobre el mar de vidrio con la APA, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ahora, este cántico que fue el que conectamos nosotros con los 144,000, ¿cuál es el cántico de Moisés? Vamos a ver aquí vamos a Éxodo capítulo 15, porque no da referencia a capítulo 15. Y dice aquí, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, ¿qué dice aquí en la Apocalipsis 15:3? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y yo lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra.
tu diestra, Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, lo consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se caujaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Este cántico lo cantaron el pueblo de Israel, el cántico de Moisés, los hijos de Israel, después que Dios los rescató a ellos de Egipto, que cruzaron el Mar Rojo y fueron rescatados, como vemos ahí. Esa misma cántico lo va a cantar, dice aquí en Apocalipsis capítulo 14, es el cántico de los 144,000. ¿Verdad? Cuando aquí Juan ve los 144,000, dice en versículo 3 que cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ese cántico es el cántico de Moisés. So en sí, cuando dice, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: gran y maravillosos son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos. Vemos que el pueblo específico que pasó por el Mar Rojo, que Dios lo rescató, ese pueblo, no el pueblo anterior, porque recuerda, el pueblo de Moisés, el pueblo de Israel que estuvo en Egipto, estuvo ahí como unos 400 años. Entonces, obviamente hubo muchas generaciones que murieron, mucha gente que murieron durante ese periodo de tiempo, pero este último grupo es el único grupo que puede cantar esa canción que leímos, porque es el único grupo que pudo pasar y experimentó todas esas cosas. Ah, ¿Cómo diría? Eh, persecución, esta persecución, la última persecución de muerte para destruirlos a todos ellos. Igual va a ser en los últimos días, antes que las plagas lleguen, que la ley dominical se ponga, que es la ley, la marca, cuando la marca se establezca como ley, va a llegar al punto donde el gobierno o el país o la nación vaya a querer a destruir, ¿verdad? Igual como vimos como Faraón y como nos está diciendo aquí en la Biblia, y como leímos en Apocalipsis 13, la imagen como es una copia a la primera, destruir a los santos, pero Dios lo va a rescatar y lo va a sacar. Entonces, ellos van a estar en el cielo, 144,000, los que pasaron por ese periodo son los que van a cantar ese cántico. Y ahí está la conexión otra vez que se hizo cuando estudiamos sobre los 144,000. Dice aquí, versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, empezamos con las 7 ángeles que tienen las 7 plagas, las tienen. Brincamos mucho después, cuando ya los santos están en el cielo y los 144,000 están cantando su experiencia por ello pasaron, igual como el pueblo de Moisés lo hizo. Y terminan diciendo que los juicios de Dios se han manifestado, están en el pasado. Entonces, después de estas cosas, después que termina esta
como dice aquí en el versículo 1, esta otra grande señal que él vio en el cielo, ¿verdad? Porque después que ve los 7 ángeles con las plagas, también entonces ve también a los redimidos. Después de estas cosas, después de eso, él mira y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Antes que Jesús venga, ¿verdad? Porque terminamos, es más, si vamos aquí a Apocalipsis 14, déjame ver si lo puedo rescatar aquí. Vemos que termina el mensaje el tercer ángel, y lo que termina siendo el mensaje del tercer ángel habla de lo que va a venir a esos que reciben la marca y el número, etcétera. Y es después de ahí brinca en el capítulo 14 a la primera, cuando Jesús viene, brinca automáticamente de ahí. Entonces, hay un punto desde, igual como vemos en el capítulo 6 y capítulo 7, desde el punto que hay una advertencia al punto que Jesús viene, hay un periodo en el medio que hay que tocar, ¿verdad? Que hay que cubrir. Y esto tiene que ver con las 7 plagas. Si vamos a Apocalipsis capítulo 6, también vamos a ver, esto también se conecta. Y estoy dando todos estos diferentes capítulos y partecitas para que vean dónde es que cae el capítulo 15 en conexión a los otros capítulos que hemos estudiado. Vemos el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto sello y el sexto sello. Si se recuerdan bien, vemos que en el sexto sello, versículo 14, dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vamos a ver eso también en el capítulo 16, ahí está, y todas islas huyó y los montes no fueron hallados. Eso tiene que ver con las plagas ya cuando caen. Los reyes de las tierras, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Vemos que cuando dice aquí que se desvaneció como un pergamino, ya hablamos que el pergamino que se estaba abriendo, cuando se abren los sellos, ya no hay más que leer y se cierra. Por eso es que el séptimo sello solamente dice que hubo espacio de media hora, si no estoy equivocado, era media hora de silencio, porque no hay más nada que leer. Y lo conectamos cortito con la venida de Jesús, que lo vamos a otra vez conectar. Y por eso es que, bueno, que lo vamos a conectar ahora con el capítulo 15. Entonces, cuando se desvanece el pergamino, los reyes y todas estas personas dicen, ellos se escondieron, y versículo 16 dice, a los montes y las peñas cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, ¿verdad? Que es el Dios el Padre, y de la ira del Cordero, que es Jesús, su Hijo. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, la gran día ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, cuando vamos al capítulo 7, nos regresa otra vez al tiempo, y ya hablamos sobre esto, igual con lo que estamos viendo aquí en el capítulo 15, nos regresa al tiempo y entonces nos enseña el periodo entre esa gran ira que viene y la, entre que lo que está diciendo, entre la gran ira, entre, perdonen, entre el pergamino que se cierra y la gran ira que viene, hay un periodo que está entre versículo 13 y 14, que fue lo que se dijo en los estudios, y ese periodo está aquí cubrido. Ahora son detalles que no estaban ahí, y es la otra moneda, cara de la moneda, donde entonces durante ese periodo nosotros vemos que está el otro ángel que viene y entonces eh, dice los 4 ángeles a quien se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar,
si se recuerdan, en la sexta trompeta, si la sexta trompeta, que habían 4 ángeles que estaban en el río Eufrates, que se levantaron para la destrucción. Entonces aquí, después de ese periodo, ¿verdad? Que terminó en 1800, creo que era 1840, cuando ya el Imperio Otomano dejó su poder, sí, relinquió su poder, se mudó cuál año era particularmente, pero no, entre 80-40 a 1844 por ahí. Se le dice a este ángel, se le dice a estos 4 ángeles que aguanten, ¿ok? Para la destrucción que están haciendo, las guerras que están haciendo, paren, para entonces poder sellar a sus frentes los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144.000 sellados, etcétera, y hablamos sobre todo eso. Entonces, este periodo aquí está en el medio, ¿verdad? Antes, regresando aquí a Apocalipsis 6, antes que el cielo se evanezca como un pergamino y después lo que nosotros vimos en el celestial. Es un capítulo entero tocando ese punto. Vamos otra vez a capítulo 15 porque estoy viendo aquí una cosa muy interesante. Y quiero tocar esto porque no lo toqué así cuando estudiamos este estudio y así pueden tener dos puntos de vistas que son un poquito diferentes y tendría que ver exactamente cómo es que Uriah Smith lo describió, porque él es muy puntual en lo que escribe para no contradecirse. El cielo se ve como un pergamino que se enrolla, y creo que lo que estaba diciendo es que no, ahora mismo no me recuerdo lo que estaba diciendo, porque después sabemos que tenemos el séptimo sello que viene después, y las trompetas van con los sellos también. Pero aquí dice: gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Y ese gran día pudiera ser una de dos cosas. Una era la segunda venida de Jesús, que es lo que se estaba mencionando, porque después de la sexto sello, el séptimo sello, que es la, la, el tiempo donde que estamos diciendo que Jesús vino, que viene. Pero también podríamos decir, y esto es lo que es bueno de estos estudios, no, vamos a dejarlo con ese pensamiento, porque lo que quería decir no, lo que está viendo a la mente no va a concordar mucho. Porque lo que quería decir es que el gran día de su ira ha llegado, sentado sobre el trono, y la ira del Cordero. Vamos a dejarlo como estaba. La ira del Cordero va a ser las plagas. Va a ser las plagas. Porque el pensamiento que tenía, porque algunas veces yo hablo pensando en mi cabeza y me he dado cuenta que algunas veces estoy hablando y ustedes a lo mejor no saben lo que estoy pensando. Lo que estaba pensando era esto: la ira que iba a caer, el gran día de su ira ha llegado, iba a ser, regresando para atrás a Apocalipsis 14, esta ira, versículo 10: él también beberá del vino de la ira de Dios, y esa ira es, regresando, yendo al versículo 19, el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar por la ciudad. Esto no tiene que ver con las 7 plagas, esto ya tiene que ver con después de los 1000 años que vamos a estudiar después, ya cuando los muertos que no fueron salvos ya son destruidos completamente. Este periodo específico, Apocalipsis 19:15, creció con una espada, ok, ha pisado, ok, ahí tienen dos referencias si la quieren leer. Y esto tiene que ver con y a la destrucción final completa, no con las plagas. Pero esta es la ira de Dios, comparado a la ira del Cordero. Y sabemos que Dios es uno y el Cordero es otro, que es su Hijo. Para que esos que a lo mejor haya personas que son trinitarios y creen que los tres es uno igual, no, son diferentes. Sabemos que Dios, vean los estudios anteriores, especialmente los primeros estudios que tienen que ver con la iglesia,
capítulo 4 5. Sí, particularmente capítulo 1 y capítulo 4 y 5. Eso estudia específicamente si no entendemos que Dios es el Padre y Él tiene un hijo, que es el Cordero. Entonces vemos aquí que tenemos la ira del Cordero. La ira del Cordero es la que viene y lo que está diciendo cuando se vanece el pergamino significa que ya no hay más historia que dar. Se terminó la historia aquí. ¿Y qué, qué más conclusión que lo que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 15 y capítulo 16, que es la introducción a las plagas y las plagas mismas, que van a destruir a todos los que no son salvos, lo que no son cuando viene el capítulo 14, cuando viene Jesús y coge su cosecha. Y todos los que se quedan, eso van a ser destruidos, porque mientras, como vamos a estudiar otra vez en los 1000 años, los salvos van a ser llevados al cielo por 1000 años y después van a regresar. Pero en ese periodo la tierra se va a quedar vacía y Satanás va a estar aquí eh, encerrado. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19. So, regresando a esto, vimos otra vez donde yo quería, nos quedamos. Juan ve los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Y después de eso, vemos que los redimidos dicen porque tus juicios se han manifestado. Entonces, Juan brinca desde los 7 ángeles, brinca a lo que hace después, que es un mensaje de esperanza para nosotros, que vamos a estar en el cielo, y entonces regresa para atrás a donde él se quedó en el primer versículo o que tiene que ver con los 7 ángeles con las plagas. Después de estas cosas, versículo 5, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podría entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, Juan ve abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Hay otro versículo, vamos aquí. Hay otro lugar donde Juan ve la misma cosa. Entonces, se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. En capítulo 11, versículo 19 dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arco de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagas, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya nosotros estudiamos un poco sobre esto cuando hicimos el estudio del capítulo 11, pero vemos aquí la misma cosa, que se ve abierto en el cielo y se ve el arco de su pacto, se ve en el templo. La forma que lo describe Apocalipsis 15 es que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Entonces, cuando vemos en Apocalipsis 11 que en el cielo, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el acto de su pacto se ve en el templo, ¿dónde es que el acto del pacto está? El arca, quiero decir, el arca de su pacto está. El arca de su pacto está en el lugar santísimo, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con en el arca, o donde estaba ahí, que lo que estaba ahí, estaban los 10 mandamientos. Y nosotros hablamos cómo es que aquí vemos que Jesús en este periodo entra del lugar santo al lugar santísimo. El arca de su pacto se viene en el templo, relámpagos, voces, trueno, un terremoto. Capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6, vemos cuando el sexto sello se abre que hay un gran terremoto. Vemos el sol se puso negro como tela de cilicio, la luna se volvió toda como sangre, detrás del cielo cayeron sobre la tierra. Ah, y vemos aquí, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 11. Relámpagos, voces, trueno, terremoto. Y bueno, ok, perdón, eso no está necesariamente conectado ahora a lo que quería
esto es más en 1844, el otro era antes de 1844. Perdonen, creía que estaban conectados. El templo de Dios, lo que está diciendo, se abre, se ve el pacto, se ve los 10 mandamientos. La diferencia entre esto y Apocalipsis 15, porque alguien pudiera decir, wow, mira, ese mismo periodo, ¿cómo entonces podemos decir que Apocalipsis 11 no es el tiempo de las plagas, pero aquí en el 15 sí? Porque aquí en el 15, lo que nosotros vemos es que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo. Pero en Apocalipsis 14 no es igual, digo, en el 11. En el 11 no está lleno de humo, se podía ver para adentro. En el 11 es la continuación del versículo 14, después que pasa el segundo ay, que viene pronto. Entonces vemos que el séptimo ángel toca la trompeta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Los 24 ancianos que estaban sentados se postraron sobre sus rostros, adoraron, cerraron las naciones, y tú irás venido, y en tu tiempo de buscar a los muertos y dar el galardón a tu siervo los profetas, a los santos y los que temen tu nombre, a los pequeños, los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, esto tiene que ver ya al final. Eh, regresa en ese estudio que hicimos, que lo tocamos bastante, creo que lo tocamos y después le dimos arreglo, y lo conectamos también con el capítulo 6, cuando otra vez vimos que todos dijeron, ¿quién podría sostenerse en pie? Conectamos todo eso. Sobre empatar ese estudio, no quiero tocarlo para no ruinir o destruir lo que ya se tomó, pero esto nos lleva, y entonces, antes que el segundo ay pasó, el segundo ay pasó, terminó antes de 1844, Jesús estaba en el lugar santo. Cuando viene el tercer ay viene pronto, ¿verdad? Jesús todavía tenía que ir al lugar santísimo, y aquí entonces es que vemos otra vez, como se ha dicho, cuando uno ve el templo y dónde es que estamos en el templo, sabemos dónde estamos en el tiempo. Entonces vemos que Jesús ahora eh, termina en un lugar santo y se mueve al lugar santísimo, porque lo que no se había abierto, ahora se ve abierto, que es el lugar santísimo. Y por eso es que esto tiene que ver con eh, antes las plagas. Pero ahora, otra vez regresando a Apocalipsis 15, estamos regresando a las plagas, con los 7 ángeles que tienen las 7 plagas. Entonces, ¿dónde que estos 7 ángeles están en las plagas? Con las plagas, ¿de dónde que salen? Ya lo leímos, están en el lugar santísimo. Porque ya Jesús está en el lugar santísimo, y el lugar santo ya no hay administración en el lugar santo. Entonces, por eso cuando fue abierto en el cielo, el templo del tabernáculo, el testimonio también, donde que estaba el testimonio, el tabernáculo del testimonio, o el testimonio en particular, el testimonio estaba en el lugar santísimo. Del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Verdad? Esto es la apariencia de ellos, limpios, puros, santos. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, y eran de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Aquí tenemos estos 7 ángeles recibiendo, ¿verdad? Recibiendo en el templo estas copas de oro que Dios las está dando por medio de uno de los 4 seres vivientes. Y entonces, cuando Él hace esto, que los ángeles salen, cuando dice aquí salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, cuando los ángeles salen, ¿qué sucede? El templo se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Voy a conectar eso con el séptimo ángel aquí después que yo termine, porque hay un pensamiento muy interesante con esto aquí. Cuando dice aquí versículo 8, antes de tocar eso, vamos al versículo 8 al principio. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y nadie podía entrar en el templo.
regresamos otra vez al santuario, al templo que Dios estableció aquí en la tierra. Y tenemos esa sombra para poder entender lo que está sucediendo en el cielo. El sumo sacerdote durante todo el año ministraba solamente en el lugar santo, igual como nosotros vemos que Jesús ministró en el lugar santo. Una vez al año, en el día de expiación, él entraba, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Igual como nosotros vemos que lo hemos cubrido, dependiendo los muebles que se ven o el cuarto que estamos, vemos y que nos indica el tiempo, 1844 para adelante, vemos que Jesús entró en el lugar santísimo. Igual como el sumo sacerdote es un mediador entre el pueblo y Dios, ministrando eh, por el pueblo delante de Dios, también durante el periodo de día de expiación, porque en el día de expiación también eran los pecados del pueblo, el cual él estaba presentando y haciendo ese rito, que pueden leer todos los detalles en el, sería, si no estoy equivocado, a lo mejor en el libro Levíticos, pudiera ser. Pero bueno, usted lo puede encontrar ahí. Igual Jesús está también haciendo, que eso lo vimos en Daniel 7, cuando el anciano de día se sienta y los libros son abiertos para juzgar a los que están en el libro. Versículo 10, esto es Daniel 7, versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Estos son todos los ángeles. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es el mismo periodo, ¿verdad? Igual como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Todos los que no tenían sus pecados adentro, cuando este tiempo estaba sucediendo, para limpiar el santuario y limpiar el pueblo de todos sus pecados, tenía que ser echado del pueblo. Vemos aquí la misma cosa, tenemos esta escena, que no toma un día, pero toma años de nosotros, años, para que esto suceda. Empezando en el capítulo 15. Entonces, lo mismo que pasa como sumo sacerdote, y cuando uno le ve que durante ese proceso que el sumo sacerdote está haciendo ahí el rito que tenía que hacer, el templo completo se llenaba de tanto humo que el sumo sacerdote no podía estar no solamente en el lugar santísimo, tampoco podía estar en el lugar santo, tenía que salirse completamente del templo, no podía estar adentro para nada. El templo, dice aquí versículo 8, se llenó de humo por la gloria de Dios. Eh, Ahí hay varias, si quieren después buscar estas referencias aquí que nos están dando este programa esta página. El sumo sacerdote tenía que salir, no había más ministración. Cuando dice que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder y nadie podía entrar en el templo, ¿qué significa esto? Está hablando que Cristo y sus ángeles no podían estar en el templo para nada. Significa que la administración de Cristo para nosotros y también con los ángeles que también ayudaban en ese proceso, igual como los sacerdotes ayudaban al sumo sacerdote, no podían hacer, se terminó toda administración o mediación entre el hombre y Dios. Ya se termina. Y entonces nadie podía entrar otra vez al templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, por eso es que también aquí en cierto punto, podríamos ver eso conectando aquí sobre los que están en el cielo, en versículo 2 al 4, que ellos aquí dicen que están delante del trono, que están en el templo. Esto va a venir después de que las plagas caigan. Que sería que las plagas caen y después viene a Cristo a redimir. Entonces, vamos más o menos estar terminando aquí. Vamos a ir a la séptima trompeta, a la séptima trompeta, el capítulo. Ok, vamos a la séptima trompeta aquí, al capítulo 8. Vemos, tenemos en el Apocalipsis 6, tenemos el sexto sello. Vimos la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie?
Y el séptimo sello dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y después entonces versículo 2, ve a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, le dieron 7 trompetas y empiezan las trompetas y eso es, eso es otra, no está conectado lo que quiero decir con el séptimo sello, es otro ser de eventos, otra serie de eventos, porque la trompeta se empieza de nuevo, las trompetas no empiezan después del séptimo sello. Y lo que yo encuentro un poco interesante aquí es que este capítulo 8, Apocalipsis, capítulo 11, termina. Lo que quería conectarlo aquí es que a lo mejor, porque se menciona, yo menciono aquí que, ya recuerdo lo que quiere, cómo es que lo quería presentar. En Apocalipsis 8 dice que hay silencio en el cielo. Apocalipsis 15 nos dice, cuando el templo se llena de humo, nadie podía entrar en el templo. Entonces, la forma que se presentó, y las dos, no estoy diciendo que una necesariamente contradice la otra, pero la forma que presenté el séptimo sello es que este es el periodo de tiempo cuando Jesús está en camino con todos sus huestes buscando a sus santos, a su pueblo, sí, su pueblo. Pero aquí en Apocalipsis 15 dice que pudiera ser que el templo se llenó de humo y por eso es que la otra forma que se pudiera ver es que en Apocalipsis 8, cuando hay silencio en el cielo, es porque las plagas están a punto o están siendo dadas aquí en la tierra, porque ya no tenemos mediador entre el hombre y Dios en el cielo. Ya no tenemos ángeles en el templo tampoco. Y están viniendo para recogernos, mientras que las 7 plagas se están dando. Y esto, si pueden recordar, esto lo vamos a ver un poco eh, cuando estudiemos las plagas, que hay una parte donde Jesús dice que Él está viniendo. Vamos a adelantarlo aquí un poquito. Apocalipsis 16, la sexta plaga. Eh, vamos a ver si podemos encontrar. Aquí está, versículo 15. El 14, vamos al 14. Pues son espíritus demonios y van los reyes de la tierra para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Hay un gran día. Después tocamos un poco más de detalle de todos estos versículos, pero hay un gran día, una batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y entonces Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarde sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces vemos que en ese periodo Jesús, cuando estén las plagas o plaga número 6, después lo tocamos más, viene buscando y va a venir con sus ángeles a recoger a su pueblo, que está en conexión con el séptimo sello. Y también me vino a la idea, ahora, bueno, vamos a dejarlo así porque ahora mismo no recuerdo eh, la línea de pensamiento a donde yo iba. Para terminar Apocalipsis capítulo 15, otra vez la diferencia entre el templo en el capítulo 11 y el templo capítulo 15 es que uno está lleno de humo, ya Jesús y sus ángeles están en camino para recogernos, las 7 plagas están siendo dadas, pudiera ser que eso tenga un cierto punto de conexión con el Apocalipsis 8, donde dice que el séptimo sello se hizo silencio en el cielo con por media hora. Y terminamos entonces el capítulo 15 para entonces continuar en el capítulo 16, donde entonces empezamos a ver cada plaga que empieza a caer. Aquí vamos a terminar el estudio del capítulo 15. Quiero tocar con lo que tiene que ver, ahora si quieren seguir, con lo que mencioné de Hebreos, donde dice en el capítulo 14 que decía en conexión con esto, no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
En el libro de Hebreos, para conectar esto, que tiene que ver específicamente lo que tiene que ver con reposo, que específicamente con lo que es reposo. Vamos a Hebreos. Quiero empezar primero con el capítulo 4. Esto lo cubrí años atrás en un estudio. Y nos dice en el versículo 4 aquí, Hebreos 4, versículo 4, es un versículo que se usa mucho en la iglesia adventista para tratar de resaltar el sábado. Y este no es para mí uno de los mejores versículos para resaltar el sábado. Yo entiendo que sí habla del sábado y se puede usar, pero no es el mejor porque el mensaje que Pablo está tratando de dar no está bien entendido por la mayoría de las personas que leen este versículo y lo tratan de usar otra vez para el sábado. Y no he oído a nadie todavía decirlo como lo he dicho ahora, como lo he dicho yo. Y vamos a ver si tiene sentido lo que voy a presentar aquí. Dice aquí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez se termina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez, usen esta parte también, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablará después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis 14? Que ellos que están perdidos, que recibieron la marca de la bestia y todo lo otro, dice no tiene reposo de día ni de noche, no tiene reposo, mientras que lo que en Hebreos 4 nos están diciendo, procuremos, versículo 11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Sabemos que en Apocalipsis 14 desobedecen el mensaje del tercer ángel, desobedecen a Dios, están en error y por eso no reposan. Aquí se está diciendo que esté en obediencia y que entre en aquel reposo. ¿Qué reposo es ese que se habla? Bueno, ya leímos. Versículo 4, que en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrará en mi reposo. Ahora, ¿por qué que dice que no entrará en mi reposo? Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Y la razón es porque si leemos el capítulo 3, empezamos este capítulo 3, que tiene que capítulo 4 está conectado con el capítulo 3. Vemos que esto tiene que ver porque no creyeron en Dios y no tuvieron fe en lo que Dios le dijo. Y ahora lo vamos a tocar rápidamente. Aquellos, otra vez aquí lo explica también, aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Esto no está hablando del sábado, esto está hablando del capítulo 3, lo que sucedió en el capítulo 3. Otra vez conectamos con el versículo 8 y vamos a ver cómo esto se conecta con el capítulo 3 aquí un momento. Porque si Josué, el que vino después de Moisés, les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. ¿Qué reposo se está hablando aquí? Se está hablando del reposo de cuando ellos entraron a la tierra de Canaán. Viste, aquí está Josué capítulo 22, versículo 4. Ahora pues que va y pueden leer el versículo en sus propias casas después. Está hablando de eso mismo. Ahora, aunque se puede decir que esto se puede usar para promover el sábado, y no estoy diciendo que no, especialmente cuando dice procuremos pues entrar en aquel reposo, hay un mal entendimiento exactamente de lo que esto habla. Vamos a capítulo 3 y empezar exactamente un poco más de dónde es que el capítulo 4 está terminando su idea. El capítulo 4, esa parte es el terminar de lo que se ve en el capítulo 3. Y yo creía que esto estaba marcado, pero parece que no. Aquí está. So, si vemos en el capítulo 3, Pablo empieza a hablarle a los hebreos, primeramente, ¿a quién es esta? Esto es una carta, podríamos decir. ¿Y a quién es esta carta escrita?
está escrita a los hebreos. ¿Ok? ¿Y los hebreos quiénes son los hebreos? Los hebreos son los judíos. ¿Y qué es lo que los judíos ya guardaban? Los judíos ya guardaban el sábado. Entonces, ya para que también vayan pensando, no tiene sentido que el Pablo le esté diciendo a los judíos que guardaban el sábado, que guarden el sábado. No tenía sentido. Esto no estaba escrito a los gentiles, sino a los judíos, y lo vamos a ver un poquito después. También consideren que mucho de lo que se habla aquí en el libro de Hebreos tiene que ver con el santuario, los sacrificios, los ritos, todas esas cosas que son cosas que los gentiles no tenían mucho entendimiento, sino estaba siendo escrito a un nivel a un nivel que es para personas que ya conocían, no para enseñar. Ah, vemos aquí que habla de que consideren a Moisés, que a Moisés se le dio, o sea, la casa de Dios, y Moisés fue, versículo 5, ¿verdad? Fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio, lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿ok? Mira lo que estamos hablando aquí. Primero le habla sobre, eh, sobre Moisés, cuales ellos ya conocen. Pero entonces dice, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo es hijo sobre la casa, que es su propia casa, que se le dio a Moisés como para que Moisés sea un siervo de esa casa y ministre esa casa. Si eso tiene sentido. Entonces, él va y continúa hablando. No quiero pasar mucho tiempo. Yo tengo esto, si están interesados, yo tengo un estudio que hice esto años atrás, que entro en mucho más detalles, pero lo que quiero tocar aquí es por arribita. Um, Versículo 8 habla de la experiencia de cuando el pueblo de Israel tentó, eh, bueno, dice, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde tentaron a Cristo los padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años. Hablando aquí la experiencia de cuando Israel estuvo en el desierto por 40 años porque no obedecieron y no creyeron, no tuvieron fe para cruzar a la tierra prometida. Y como no tuvieron fe, estuvieron 40 años y tentaron a Cristo. Y dice aquí que el versículo 10 no han conocido sus caminos y entonces, por tanto, Cristo juró en su ira que ellos no iban a entrar en su reposo. Vemos que aquí ellos estaban guardando el sábado, pero que no iban a entrar en reposo. ¿Y por qué? Porque dice aquí, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenían corazón malo, no tenían fe, no, ellos tentaron, no hicieron caso, eran desobedientes. Aunque guardaban el sábado, no, eran incrédulos. Incrédulos opuesto a ser fieles. Continuamos leyendo aquí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Habiendo huido, le provocaron, quienes fueron los que habiendo huido, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar porque no tenían fe en lo que Dios le prometió. Y si van para atrás y leen la historia, ve que Dios le dijo, vamos a hacer esto, y después al tiempo, oh, mira, pero Dios nos trajo aquí para morir, tenemos hambre, tenemos esto, tenemos lo otro. No tuvieron fe en que Dios los iba a poder llevar a ellos del punto A al punto B, hasta la tierra prometida. Entonces, por eso entonces continuamos en Hebreos capítulo 4, que dice aquí que todavía permanece la promesa de entrar en su reposo. Algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la vieron. Entonces, aquí está
el contraste a la incredulidad. No estaba acompañado de fe en lo que la oyeron. Esto es bien importante porque lo que estoy diciendo, aunque Dios le prometió esto y le prometió lo otro, te voy a sacar de aquí, te voy a llevar, te voy a cuidar, te voy a llevar a la tierra prometida, ellos no creyeron. Cuando habla aquí de Josué, que leímos, le hubiera dado el reposo, está hablando de cuando ellos fueron a la tierra prometida, ¿verdad? Que primero Moisés mandó los espías y los dos espías que vinieron, uno de ellos siendo Josué, el otro Caleb, que vinieron con buenas nuevas, que podían hacerlo porque Dios ya se lo ha dicho y que la tierra era fértil, buena. Los otros eran incrédulos, no tenían fe en Dios y por eso es que ellos tuvieron tiempo 40 años, porque no tuvieron fe en lo que Dios les dijo. Aquí empezamos a ver también, porque también nosotros, dice aquí versículo 2, nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio tiene que ver con Dios dando a su Hijo viniendo a esta tierra, muriendo por nosotros y viviendo en nosotros. Entonces, él aquí le está hablando al hebreo de ese tiempo, y hablándole sobre Cristo, sobre tener fe en Cristo. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Creyeron en qué? Creyeron en las buenas nuevas, en el Evangelio, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, de la manera que dijo, por tanto, en mi ira no entrarán en mi reposo. So, para reducir esto, lo que no creen en el Hijo de Dios, le está diciendo, aunque guarden el séptimo día, guarden el sábado, no entrarán en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no creen con fe que Jesús es el Hijo de Dios. De eso es lo que se trata Hebreos, la carta de Hebreos. La carta de Hebreos es una carta que Pablo le hace a los hebreos, a los judíos que todavía no se han convertido al cristianismo, tratando de explicarle a ellos quién es Jesús. En el primer capítulo tenemos Pablo hablándole a ellos sobre Jesús y su divinidad y cómo Él es el Hijo de Dios y cómo Dios mandó a su Hijo a esta tierra. En Hebreos capítulo 2 tenemos que Jesús, cuando vino a esta tierra, tomó en sí nuestra humanidad y se hizo como hombre, mucho menos que los ángeles. Y por medio de la muerte, dice aquí que tenían por la muerte, y su misión, ya para reducir aquí un poco, y su reducción. El primer capítulo, esta es la divinidad de Jesús. Él es el Hijo de Dios, su propio Hijo, que Él vino a esta tierra, se hizo hombre, y ahora que te expliqué eso, recuerda al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no creyó, no creía no tuvo fe en lo que Dios le prometió a ellos, y por esa fe fueron tentados y por esa fe tentaron a Cristo, porque Cristo era el ángel que estuvo con ellos durante todo ese tiempo. Y por la incredulidad, todo el problema que ellos tuvieron, y por eso es que Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Entonces, tú, hebreo, no seas igual, vamos para atrás al capítulo 4, no seas igual como el pueblo de Israel, que, como el pueblo de Israel que eran incrédulos. Cree en las buenas nuevas que se han anunciado, que Jesús es ese Hijo de Dios. Porque aunque todavía hay está el séptimo día, si no crees en Jesús, en el Hijo de Dios, no estás entrando en el reposo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno se caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por tanto, versículo 14, después que leemos todo eso, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retecamos nuestra profesión. Entonces, después de explicarle que Él es el Hijo de Dios por su divinidad, que vino y se hizo como hombre, igual como Dios lo prometió y se lo explicó al pueblo de Israel, ¿verdad? Por medio de los diferentes sistemas que Él se lo presentó, los símbolos, etcétera. Viene Jesús y sabemos que el pueblo judío, la mayoría, quiso crucificar a Jesús y no aceptó a Jesús, y por eso Jesús murió en la cruz. Y ahora que los cristianos, que ahora los gentiles están siendo convertidos y hay también judíos que están siendo convertidos, hay una gran mayoría de judíos que todavía no han sido, y es para eso esta carta.
para que entonces ellos, guardando el sábado, que es el día de reposo de Dios, ellos también puedan guardar el sábado, entrar en el verdadero reposo o en el reposo de Dios, pero que lo que les faltaba a ellos era creer en Jesús. Y por eso es que el versículo 14 dice aquí, por tanto tienen un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y continúa el resto del capítulo de Hebreos, continúa hablando sobre, vamos a ver aquí los títulos, eh, sobre Jesús. Tú sabes, vemos que aquí, por ejemplo, en este sacerdocio de Melquisedec, como lo compara con eso, que Jesús es medio del nuevo pacto, el sacrificio de Cristo quita el pecado, la fe, puesto los ojos en Jesús. Esto es una carta otra vez para los hebreos que ya ellos adoraban, digo, si adoraban o no adoraban, ya ellos guardaban el sábado y no necesitaban que le recuerde sobre el sábado. Tratando de quitar esto aquí. Por eso es que cuando vemos aquí, también Apocalipsis 14, regresando ya para terminar esto, no tiene reposo de día ni de noche. Tenemos dos cosas. Una que ya mencioné, que era el sábado. Pero el segundo, esos que creen que guardan el sábado, pero no creen, igual como vemos el problema que tienen los judíos, a cual Pablo le está escribiendo, no creen en el Hijo de Dios, no están entrando en el reposo de Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿entran en qué? En el reposo de Dios, ¿verdad? Pues estamos hablando del séptimo día. Otra vez, los judíos guardaban el séptimo día, pero no estaban entrando en su reposo. Por eso es que dice que faltan algunos que entren en él, en ese reposo. El problema era que ellos, en ese tiempo de Pablo, igual como hoy, no creen en el Hijo de Dios, que Dios tiene un Hijo, cual Él mandó, sino creen en otras cosas. Y sabemos que el Dios principal de la cristianidad es la Trinidad, que es un Dios que no tiene hijo, que no mandó su Hijo, y es un rol y todo lo que viene con eso. Eso lo podemos discutir en otro momento. Y de eso es que quería tocar este bono que tenía que ver con el que no tiene reposo, porque no solamente tiene que ver con los que guardan el domingo, pero también tiene que ver con los que guardan el sábado, pero no creen en el Hijo de Dios, pero creen en una Trinidad. Cuando dicen, para terminar aquí, cuando dicen que la Biblia no habla contra la Trinidad, yo diría a lo opuesto, la Biblia sí habla contra la Trinidad. La Biblia claramente, si uno lee y entiende y ve la historia y conoce lo que está diciendo la Biblia te está diciendo que Dios peleó contra la Trinidad y todavía está peleando contra eso porque es un Dios falso. Cualquier Dios falso que haya, que exista, Dios pelea contra eso. Y el Dios falso más viejo que existe en este mundo, créanlo o no, es la Trinidad, que empezó desde el Génesis con Nimrod, su esposa, y Tamuz, su hijo. Vamos entonces a terminar este estudio. Espero que entiendan este bono también que le di. Y vamos a tener una oración para ya concluir aquí. Gracias Dios por este estudio. Pido que este estudio sea bueno, interesante y que fuera fácil de entender y que esto nos pueda preparar para el próximo estudio que vamos a tomar en la próxima semana, que tiene que ver con las 7 plagas. También te pido que esta última parte que hice de este bono pueda ayudar a muchos a entender la importancia que no es guardar el sábado solamente, que ese enfoque que existe en el sábado de un punto de vista que es un punto de vista falso, ha cegado a muchas personas, igual como el pueblo de Israel, especialmente los judíos, se ciegaron con la ley y perdieron completamente la salvación que está en tu Hijo Jesucristo. Te pido por esos, especialmente adventistas y todos los otros, pero en este caso especialmente los adventistas que se enfocan y dependen del sábado para ser salvados, igual como los judíos
se enfocaban en lo que no era, y que abran sus ojos para que vea que para poder reposar en el sábado hay que creer en la verdad que tú nos has enseñado, hacernos de Babilonia, dejar Babilonia a un lado y venir a creer de nuevo en ti y en tu Hijo, como Jesús dijo, que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero, que eres tú, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú mandaste. Te pido todo esto también por mi familia, por la familia de muchos, que no solamente queremos que no, tú sabes, tener la verdad, pero también deseamos que ellos también puedan tener la verdad para que podamos no ser partícipes de estas plagas que están a punto de venir. Damos gracias por todo otra vez. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, el próximo sábado continuamos en las 7 plagas. Tengan un bendecido resto de su sábado y una buena semana. Hasta luego.